Bueno, como veníamos mencionando, aquí ya ustedes pueden evidenciar esas tres posibilidades que están emergiendo dentro del algoritmo al haber introducido esos sistemas de conectividad que se estudiaron desde los sistemas biológicos. Y esto más adelante se va a volver mucho más dinámico. Aquí inicialmente estamos viendo es como un comparativo de esas grandes posibilidades de las que se van a desprender muchas más y esto se va a volver cada vez mucho más dinámico, mucho más flexible. Y bueno, ya estos tres elementos empiezan a evolucionar en la siguiente fase, en la siguiente técnica, que ya se introducen dentro del algoritmo valores propios de los temas de desarrollo urbano, como son índice de ocupación, espacio público, afectación de la franja de inundación. Eso que habíamos visto inicialmente, acá nuevamente hace una aparición muy fuerte y se evidencia de una manera tan espectacular que cuando uno está desarrollando esos procesos, de verdad uno dice, wow, qué interesante que el proceso empiece a mostrar tantas posibilidades y tanto dinamismo. Ya con esto en mente, empezamos a mirar o a introducir otros tipos de valores como hemos mencionado, y en este caso que es el sistema neuronal, el sistema que eh, emergió y surgió desde el estudio de la sinapsis de las neuronas, aquí empezamos a introducir con una subdivisión que se genera gracias a estas conectividades de este espacio que estamos trabajando, de este campo, empezamos a mirar ya que cuando se introducen los valores de espacio público versus índice de ocupación, pues empieza a existir otra lógica, otro dinamismo, y cada uno de esos pequeños cambios en esos índices pues está generando una posibilidad. Y esto se vuelve, pues, como ustedes pueden observar en las pantallas, ya empiezan a aparecer una especie de prototipos, una cantidad de posibilidades que pues esto está creciendo, digamos así, exponencialmente con cada cambio y con cada dato que empieza a introducirse dentro del algoritmo. Este con el tema del sistema neuronal, con el sistema micorriza nuevamente empieza todo ese proceso de introducir estos valores y también empiezan a surgir nuevas posibilidades, cada una diferente, cada una con un aspecto en particular en el tema de información de datos. Y el último que vamos a evidenciar en este momento es el sistema tiroideo, nuevamente introduciendo estos valores, y ustedes han visto ya que simplemente con tres posibilidades y cambiando esos índices, pues ya se han generado muchísimos prototipos y muchísimas posibilidades. Entramos a, bueno, esta diapositiva es como la comparativa igualmente, en la que empiezan ustedes a ver las posibilidades con los mismos valores que se están cambiando, pero diferentes sistemas de conectividad. Y ahora viene un proceso que también lo analizamos y estudiamos desde la naturaleza. En muy pocas oportunidades la naturaleza empieza a generar formas geométricas ortogonales. Muy pocas veces lo hace, y es mucho menos evidente cuando ya estamos hablando de sistemas orgánicos, de sistemas biológicos, de los sistemas que existen, procesos fisiológicos y demás. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza se ha dado cuenta en todos estos millones de años que las formas curvas están relacionadas con los temas de eficiencia. Ya como no, lo que nos interesa en esta etapa es empezar a volver eficiente el tema de diseño, pues estamos introduciendo esto al código con el fin de empezar a volver un poco más orgánico esa cantidad de ángulos para que los sistemas de recorrido, los sistemas de conectividad, pues empiecen a adquirir esos valores de eficiencia propios de los órdenes biológicos, propios de la naturaleza. Con esta lógica, pues ya interactuamos todo esto que hemos visto hasta el momento en unos procesos de simulación mucho más dinámicos. Este que están viendo ustedes en pantalla es cuando cogemos ya todas las variables que hemos hablado, de índice de ocupación, índice de espacio público, afectación de quebrada, el tema de conectividad, y lo traducimos en el sistema de simulación ya a ese proceso, ¿sí? de interacción entre todos esos valores, y empiezan a emerger muchas más posibilidades. O sea, esto cada vez el catálogo de posibilidades va aumentando y aumentando y aumentando. Y aquí estamos viendo cómo la franja de inundación está afectando, esa fuerza está interactuando con esas redes, con esos sistemas de conectividad, con esas mallas, y pues está generando posibilidades. Aquí podemos evidenciar cómo esto cambia, o sea, no es rígido, o sea, cada cambio, cada alteración en esa información, cada mutación en ese código empieza a cambiar todo el sistema de una manera visiblemente llamativa, y aparte pues
drástico, y esto teniendo en cuenta valores de información real que existe en el entorno, ¿sí? En que existe en ese campo, como es el caso del tema quebrada y franja de inundación, pues ahí lo estamos evidenciando. Esto en el tema neuronal. Ahora, la otra posibilidad, el sistema micorriza. Igualmente, miren cómo esto empieza a cambiar, empieza a volverse dinámico y se va ajustando y se va moldando a todos esos cambios. O sea, eso es lo que habíamos evidenciado en un inicio cuando decíamos que no existe rigidez. O sea, ya existe un proceso de diseño y si se cambia la información, pues el proceso permite que el diseño cambie al tiempo sin tener que parar y volver a trazar y volver a dibujarnos. Aquí estamos viendo cómo es la información la que está moldeando todo este sistema. Esto con el tema del sistema micorriza. El sistema tiroideo, les mencioné anteriormente que aquí era más evidente cómo las unidades empiezan a organizarse desde su membrana de acuerdo a la forma que va adquiriendo el espacio más grande o el espacio macro que las está conteniendo. Y obviamente pues esto en relación al índice de ocupación, índice de espacio público y al eje de inundación de la quebrada, la franja. Y pues ya mirando esas tres posibilidades, pues vemos cómo esto se volvió desde algo que aparentemente era un poco plano el tema de información, ya algo mucho más dinámico, y aquí lo que están viendo son las simulaciones que se permiten desde el algoritmo en el proceso. Entonces esto la verdad es súper interesante. Cuando, así como ya de la parte de experiencia, cuando hicimos esto con nuestra compañera, éramos como que, ¡ah! Qué interesante, o sea, porque uno la verdad no está, digámoslo así, desde su parte consciente, empujando al código para que haga eso, sino que el código empieza a emerger y uno lo que está haciendo es interactuando con la información, y esto la verdad uno no lo está, digámoslo así, preveyendo, si se puede decir así, de que las cosas van a salir así porque son procesos emergentes, ¿sí? Entonces eso es lo interesante del sistema. Ahora bien, obviamente todo ese proceso de prototipado, pues están surgiendo muchas posibilidades y empieza algo muy importante que debe hacerse en todo este proceso de diseño, y es el tema de la evaluación. Lo ideal es que los diseños que se están generando, pues obviamente sean eficientes, estén respondiendo de manera clara a las condicionantes y necesidades del entorno, y en ese orden de ideas, pues nuevamente empiezan a surgir otros modelos. Los que ustedes están viendo aquí es como la fabricación siguiente que se realizó, y aquí ya están pues los prototipos digámoslo así, de mallado de sistemas que se fabricaron en el Fab Lab con el tema de las impresoras 3D. Y pues estos son como, digámoslo así, los prototipos que se fabrican con el fin de que empiece a quedar esa, trazabilidad de todo el proceso, de lo que se está generando. Ahora bien, estos modelos entran en un proceso de evaluación. Aquí la evaluación nuevamente se arroja desde el algoritmo, y es que, o sea, lo que estamos buscando desde un inicio es que exista un elemento, un factor conectividad muy claro, muy eficiente, y obviamente eso depende pues también por la continuidad de los recorridos, por los caminos próximos, por los mínimos recorridos, y es aquí cuando se programa el código para que él mismo empiece a evaluar estos procesos, a evaluar estas posibilidades. Y pues ese es el criterio de evaluación que se establece dentro del código, la optimización eficiencia por la generación de recorridos más cortos. En este momento se selecciona el sistema neuronal porque es el que de una u otra manera, sin importar el proceso de cambio que tenga, pues está generando los recorridos, perdón, más cortos y los procesos de conectividad más eficientes. Ahora bien, vamos a mirar el tema de generación de masas y programación de volumetrías. Esta parte, ¿sí? Nos la va a explicar nuestra compañera Ángela. Entonces, lo siento, disculpen, más adelante, hay una parte que es muy similar, continúo yo. En esta parte de generación de masas y programación de volumetrías, continuamos con el código. Ahora vamos a seguir introduciendo datos, vamos a seguir introduciendo valores. Ya tenemos un sistema de red, un sistema de conectividad, un sistema de mallado, y ahora estamos identificando que existen unos centros o unos elementos o unas pequeñas áreas que empiezan a convertirse también en elementos dinámicos. Para poder llegar a ello, pues dentro del programa dentro del algoritmo, perdón, se empieza a programar toda una relación matemática donde se están introduciendo en este momento ya son valores de densidad
por uso, altura, ocupación y todos estos elementos matemáticos se programan de tal manera de que empiezan a ser evidentes, pero en relación a algo que nuestra compañera había mencionado en un inicio, que era el sistema de vocación que se identifica. Nosotros, como arquitectos, pues teníamos esa noción de que existía una lógica, pero obviamente lo ideal es que el algoritmo sea quien identifique esto y se lleva esto al algoritmo de tal manera que por proximidad a los elementos del contexto, el algoritmo empieza a seleccionar las áreas internas que se están trabajando y las empieza a caracterizar digamos, en unos usos. El tema, por ejemplo, de vivienda, el tema de vivienda transitoria, el tema de equipamiento, el tema de mercado, el tema de parque urbano, o sea, los empieza a seleccionar de acuerdo a la proximidad y la relación que tienen estos pequeños campos con el contexto. Y ya introduciendo los valores matemáticos empezamos a ver una relación que es que a medida que por las deformaciones que este mallado empieza a tener, empiezan a crecer o a decrecer estos espacios, empieza a existir ya un elemento de altura. ¿Por qué surge este elemento de altura? Porque se han introducido unos datos propuestos de densidad, o sea, se busca que ese espacio albergue y dé la capacidad para que cierta población pues esté en ese entorno y ese valor de densidad es lo que empieza a generar esas alturas, ¿sí? Nosotros, ¿cómo tomamos ese valor de densidad? Lo tomamos directamente relacionando los aspectos de, o sea, de uso, por ejemplo, de unidades, esa era la palabra que estaba buscando, la parte de unidades, por ejemplo, unidades de residencia, unidades de comercio, por ejemplo, unidades de espacio público, y todas esas unidades es lo que empieza a generar la densidad y es lo que empieza, me regreso un momento, a definir ciertas alturas y ciertos procesos ya volumétricos. Nuestra compañera ahora sí va a continuar con el tema de la evolución de esas volumetrías que se están generando y la exploración de detalles arquitectónicos. Vale, en esta etapa que ya viene siendo de las últimas técnicas de la metodología de diseño, se va a realizar a partir del modelo generado o del prototipo, digámoslo así, seleccionado. Se va a continuar generando ya una serie de elementos, una serie de aspectos trabajados directamente desde el algoritmo que nos permitirán obtener volumetrías y demás aspectos arquitectónicos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como parte inicial de esta etapa, se habla de una evolución de volumetrías y una definición de detalles arquitectónicos. Para esta fase se trabaja un proceso de conformación de volumetrías básicas en relación de variables programadas dentro del algoritmo. En este caso, como parte del ejercicio académico, para cada uno de nuestros sectores de acción identificados, le dimos o le asignamos un valor de un índice de ocupación, valga la redundancia, como parte del ejercicio académico. Para este caso, se trabajan índices de ocupación aplicados a cada sector de acción como una primera aproximación volumétrica, teniendo en cuenta también o basándonos en una relación por unas unidades de vivienda, un número de unidades de comercio, números de usuarios y también unas áreas propuestas. Entonces, en esta primera fase, se obtiene un conjunto de masas que responden integralmente a todas las relaciones de variables aplicadas anteriormente. Siguiente. Ya en los modelos que ustedes pueden ver en pantalla, se puede identificar la aplicación de cada uno de estos aspectos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, valores en cuanto a unidades de vivienda, en cuanto a unidades y también en cuanto a áreas propuestas. Por ejemplo, para la primera imagen, que es el sector de acción destinado a vivienda residencial, se le asigna un número de unidades de vivienda estimado alrededor de 600 unidades. Para este caso, contamos con dos áreas dentro del sector de vivienda. Para la primera son 600 unidades, para el segundo sector son 250 unidades. Estos valores se determinarán
dependiendo pues de las relaciones matemáticas que explicó anteriormente mi compañero. También podemos evidenciar que, por ejemplo, en el área de mercados se asignan un número de unidades de comercio. Para este caso, asignamos 1000 unidades de comercio sobre las cuales igualmente se relacionan bajo esas lógicas matemáticas. Igualmente para vivienda transitoria, en la cual manejamos unas unidades transitorias estimadas entre 400 unidades. Para el espacio público se maneja el valor asignado anteriormente en cuanto a índice de ocupación, y en equipamientos se maneja un número de usuarios estimados y también para este un área para cada uno de estos usuarios. Ya teniendo en cuenta estos valores y estas variables relacionadas entre sí, siguiente, empezamos ya a aplicarlas directamente dentro del algoritmo. Estos valores ya relacionados completamente con nuestros, digamos, nuestras operaciones matemáticas nos permiten evidenciar los cambios dentro del modelo en cuanto a alturas, en cuanto a ocupación y cómo estos se evidencian ya en cuanto a una morfología de todo el sistema, de toda la renovación. Estas masas aún sin forma se caracterizan entonces como superficies de las cuales se extraen elementos formales para continuar con la evolución del diseño. Se generan variaciones sobre los modelos para evidenciar el cambio en sus morfologías dependiendo de las alteraciones de la programación de las relaciones matemáticas, como son números de usuarios, índices de ocupación, áreas estimadas de vivienda, de ocupación y demás. Siguiente. Bien, en esta parte se habla ya entonces de una evolución de volumetrías por sectores de acción bajo el sistema semiológico. Aquí volvemos a retomar este término que para nosotros realmente terminó siendo bastante relevante. El sistema semiológico nos permitió generar estos sectores de acción sobre los cuales desarrollamos en esta etapa todo un proceso de evolución en cuanto a detalles arquitectónicos, pero sobre todo en cuanto a morfologías. Para esta etapa se realiza una estructuración del sistema de las relaciones entre comportamientos de áreas, usos y objetos por sectores de acción. Se realiza una exploración de 3 modelos formales volumétricos a partir de nuestro sistema semiológico. Se realiza también una evaluación de cada una de estas formas resultantes o de estos modelos generados y se realiza finalmente una selección del modelo más eficiente con el cual continuaremos generando detalles arquitectónicos y urbanos más adelante. Siguiente. Para la evolución de estas volumetrías, como primera aproximación, partimos teniendo en cuenta los criterios de evolución. El primer criterio tomado en cuenta fue el repertorio formal del parametricismo a partir de las herramientas constructivas. Estos bloques de construcción nos permiten generar formalmente volúmenes con un lenguaje afín con el repertorio formal del parametricismo. Para esta primera aproximación, teniendo en cuenta este primer criterio, nuestra primera aproximación volumétrica, nuestra primera evolución formal de todas estas masas, es la que inicialmente se genera teniendo en cuenta todas las relaciones matemáticas anteriormente mencionadas. Entonces definimos en el algoritmo unos valores que nos generan esta forma inicial. Y de igual manera, realizamos también la generación de estos prototipos mediante el uso de impresoras 3D. Siguiente. Como segundo criterio que tomamos en cuenta es la relación de los objetos visibles a un sistema de semiología. Para este caso se identifican las interacciones y dinámicas sociales en el entorno inmediato del sector de renovación respecto a la vocación y usos de suelos. El sistema de transición sobre las áreas que actúan en la renovación nos permiten conformar elementos arquitectónicos que a su vez responden a las interacciones sociales de los usuarios. Entonces aquí volvemos a retomar los sectores de acción
identificados en esa etapa inicial en la que hablábamos de un sistema semiológico. Contamos entonces con áreas que tienen actividades entre vivienda transitoria y mercado. Son áreas de transición por medio de áreas de espacio público a nivel cero. Cabe resaltar que ya en este punto empezamos también a identificar cuáles podrían ser las posibles soluciones dentro de estos sectores de acción, cómo vamos a trabajar más adelante en una propuesta en cuanto a pieles o pueden ser estructuras o plataformas y demás. Tenemos también otro sector en el que se encuentran áreas entre vivienda transitoria y vivienda residencial, sobre los cuales se trabajará una articulación por recorridos y generación de espacios comunes sobre niveles superiores. Otro sector también que cuenta con áreas entre vivienda residencial y mercado o comercio y parque urbano también, que son áreas de transición por espacios públicos generados sobre niveles superiores y áreas comunes destinadas a desarrollos residenciales. Y por último, contamos con un área entre mercados y equipamientos que se trabaja a partir de una articulación por generación de espacios públicos continuos. Esta es nuestra, digámoslo así, nuestras soluciones eh, a primera vista, teniendo en cuenta nuestras articulaciones entre cada uno de nuestros sectores de acción. Siguiente. Ya con estos aspectos bastante claros, continuamos dentro del algoritmo desarrollando estos aspectos. Se realizan entonces variaciones volumétricas sobre superficies según cada uno de nuestros sectores de acción anteriormente identificados. Antes de continuar con la generación de estos detalles, se realiza la evolución volumétrica como parte del ejercicio académico. Generamos solamente 3 modelos, pero cabe resaltar que se pueden generar infinidad de modelos, infinidad de prototipos con diferentes variables, con diferentes aspectos, con diferentes relaciones matemáticas que obviamente pueden continuar desarrollándose, continuar evolucionando. Para el primer modelo, fue el que se tomó en cuenta las variables con el primer criterio mencionado. Son las variables básicas en las que se introdujeron valores dentro de las relaciones matemáticas. Para el segundo y tercer modelo, dentro del algoritmo se toma en cuenta un componente que nos permite generar ya una variación dentro de cada una de estas volumetrías iniciales. Para el caso, se trabajan a partir de una programación con unas funciones matemáticas que nos permiten tener estas variaciones y estas curvas dentro de las morfologías de nuestros volúmenes, dentro de nuestros edificios, perdón. Obtenemos entonces de esta manera 3 modelos prototipos como parte de nuestra evolución formal de la renovación urbana. Siguiente. Continuamos entonces realizando la evaluación de cada uno de estos prototipos. Para el caso, con mi compañero tuvimos en cuenta 3 aspectos que para nosotros eran relevantes tener en cuenta para poder seleccionar uno de estos modelos y poder continuar con la evolución de este modelo, ya aplicando generación de detalles arquitectónicos como pieles, estructuras y demás. Tuvimos en cuenta entonces como primer criterio que el modelo nos permitiera generar ventanas urbanas para generar esta lógica de articulación y continuidad con nuestro entorno físico. También que el modelo nos permitiera generar morfologías dinámicas, que a su vez se articula con el anterior criterio, y que pueda también el modelo generar un espacio virtual y permeable. Todos estos 3 criterios en función de generar una relación directa con el entorno próximo, con nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta esos 3 criterios, se hace la evaluación de cada uno de los modelos
dándonos como resultado que el modelo número 3 es el modelo más eficiente con el cual podemos continuar el desarrollo de la metodología de diseño. Siguiente. Bien, en esta etapa ya es, digamos, la etapa final, ¿sí? En la que se van a tomar cada uno de nuestros sectores de acción y sobre cada uno de ellos se van a generar o se va a evolucionar distintas secciones de código que nos permitirán obtener pieles, nos permitirán obtener cubiertas, estructuras y demás, ¿vale? Entonces, como primera parte de esta generación de detalles, tenemos la generación de pieles aplicado al sector de acción que corresponde a equipamientos. Como parte inicial de esta generación de pieles, dentro del algoritmo, evidenciamos y realizamos la programación de varios prototipos de pieles que pueden ser aplicables. Cada uno de ellos puede ser aplicable dentro del modelo. Y como parte del ejercicio, realizamos varios prototipos, al igual que también los evidenciamos ya en prototipos fabricados en impresora 3D, pero para el caso de la evolución de esta generación de pieles, tomamos en cuenta solo uno de nuestros prototipos de piel. Siguiente. Bien, aquí digamos que ya nuestro algoritmo, todo nuestro código trabajado dentro de la interfaz digital nos permite obtener o nos permite tener la facilidad de contar con varios componentes que nos ayudan y que nos dan la facilidad de generar todo este tipo de análisis. Para el caso, tenemos un análisis de asociación sobre el conjunto de volumetrías de equipamiento que se realizó mediante un componente de Grasshopper, el cual nos permite trabajar sobre el modelo completamente para generar y diferenciar, reconocer cuáles van a ser las áreas con mayor recepción de luz y cuáles van a ser las áreas que nos van a generar más sombra. Para esta primera parte se genera o se hace este análisis sobre todo el conjunto de equipamientos. Siguiente. Para posteriormente, digámoslo así, poder realizar este análisis utilizando nuestro prototipo de piel, realizamos o continuamos haciendo nuestro análisis de asolación puntualmente sobre un elemento de nuestro sector de acción de equipamientos. Entonces, para el caso, tomamos un elemento de estos equipamientos sobre el cual realizamos el mismo análisis de asolación y ya con este análisis nos permite reconocer ya una generación de estructura de piel base, mediante sobre la cual, perdón, podemos posteriormente ya aplicar nuestro prototipo de piel seleccionado. Siguiente. Entonces, en esta parte, ya hecho el análisis de asolación, podemos obtener unas áreas resultantes de la conformación de esta estructura de malla anterior, en la que se reconocen áreas que van a ser o que van a permitirnos tener una mayor recepción de luz y una generación de sombras. Todas estas áreas nos permiten generar esta malla que para el caso, digámoslo así, diferenciamos sobre áreas porosas y áreas que nos permiten tener una estructura de nuestra piel. Entonces tenemos áreas resultantes de la conformación de la estructura de malla, una estructura de piel con relación a estas porosidades y tenemos entonces el prototipo de piel sobre la volumetría ya con la aplicación del prototipo de piel seleccionado anteriormente. De esta manera, entonces generamos o aplicamos más bien este prototipo de piel a todo el conjunto de equipamientos, ya obteniendo una primera aproximación de cómo sería esta generación de pieles sobre todo el sector de acción de equipamientos. Siguiente. Aquí, como parte del ejercicio, íbamos aplicando esto y vamos generando también
la parametrización del modelo para obtener ya, digámoslo así, en modelo 3D, para evidenciar toda la aplicación de estos detalles. Y es lo que se evidencia en la imagen que ustedes pueden ver. Siguiente. Bien, continuamos entonces generando otro detalle que para el caso son exoestructuras, perdón, y plataformas aplicadas al sector de acción de vivienda. Para este caso se realiza una programación de exoestructuras que respondan a la forma de la volumetría. Posteriormente, una programación de selección de volúmenes por proximidad y relación de origen por sectores de acción para obtener una programación de elementos articuladores entre volúmenes que estén agrupados entre sí. Siguiente. Bien, en esta parte, digámoslo así, ya entran a ser detalles mucho más a nivel estructural. Cabe resaltar que esos detalles que desarrollamos para el proyecto fueron de manera muy por encima, por decirlo así. Queríamos evidenciar que de hecho, mediante el algoritmo se puede llegar a desarrollar puntos como detalles muy mínimos dentro del modelo, pero ya por cuestiones de tiempo pues no podíamos desarrollarlos mucho más a fondo. Pero entonces para el caso de la generación de exoestructuras para el sector de vivienda, se parte entonces de una concepción de forma de estas volumetrías, haciendo una traducción de las normales sobre estas formas, generándonos así digámoslo así, ya una estructura base, un comportamiento estructural de cada una de nuestras formas generadas. En la última imagen, a su parte inferior derecha, entonces obtenemos ya la conformación de esta exoestructura como un conjunto de volumetrías de vivienda. Ya, digámoslo así, todo el algoritmo aplicado nos genera este modelo. Siguiente. Ya teniendo en cuenta esto, como articulador de esta exoestructura, también quisimos generar una serie de plataformas que nos permitieran conformar o evidenciar más bien de manera más evidente todo nuestros conjuntos conformados a partir de nuestras áreas de ocupación. Para el caso entonces se toma como referencia las áreas de ocupación generadas desde las mallas iniciales. Siguiente. Realizando de esta manera, digámoslo así, una plataforma con esta forma inicial que nos permita obtener unas circulaciones ya a niveles superiores, que nos permitan tener una lógica de circulación y de conectividad en cuanto a niveles superiores de todos nuestros volúmenes ya conformados. Siguiente. Aquí entonces evidenciamos esta generación de plataformas, ya pues obviamente teniendo una lógica de relación en cuanto a la exoestructura y también ya teniendo una idea más clara de lo que viene siendo en relación al entorno trabajado. Siguiente. Como siguiente detalle, tenemos la generación de estructuras arboriformes y cubiertas aplicados ya puntualmente al sector de actividades comerciales como es el mercado. Para este caso se realiza una programación de cubiertas que adoptan puntualmente la forma de la topografía según la base de ocupación. Se realiza una programación de esta estructura arboriforme que responda a la base de ocupación y a la cubierta generada al mismo tiempo. Siguiente. Igualmente, para este caso, tenemos, digámoslo así, dos elementos. El primero serían las estructuras arboriformes, que se establecen a partir de parámetros programados dentro del algoritmo bajo una lógica de fractales. En este caso, los elementos se ramifican de acuerdo a un nivel de estructura dependiendo de la cubierta que vayan a soportar. Las cubiertas, ya trabajándolas más puntualmente, se conforman
o se desarrollan más bien a partir de una lógica de continuidad en la lectura total de la renovación, de manera que cada superficie representa una réplica de la base de ocupación y de su morfología topográfica. Siguiente. Aquí ya podemos ver más claramente la aplicación en la primera imagen de lo que son las estructuras arboriformes que se van generando dependiendo de los niveles y dependiendo de la base de la cubierta, perdón, que vayan a soportar. La segunda imagen viene siendo la conformación de esas cubiertas que viene representando una réplica de esas bases de ocupación iniciales. Siguiente. Y ya en esta imagen podemos evidenciar la aplicación de estos detalles ya dentro del proyecto de renovación. Estos elementos nos permitían generar una continuidad dentro de lo que es la lógica comercial, dentro de lo que es la lógica, dentro de todo el entorno del proyecto de renovación. Siguiente. Como parte final de las masas arbóreas en el espacio público. En esta etapa se realiza una programación en el algoritmo de la posición de árboles a partir de puntos distribuidos en un espacio o en un área de trabajo. Siguiente. Para el caso cabe resaltar también que se trabajaron a partir de componentes que nos permitían generar toda esta variación y esta generación de puntos dentro de áreas ya definidas previamente. Entonces, como primera parte dentro de esta generación de masas arbóreas, se realiza el reconocimiento de áreas para desarrollo de espacio público. No solo se tiene en cuenta, digámoslo así, el área destinada a espacio público o a parque ambiental que habíamos identificado dentro de nuestro sector de acción, sino también todas las áreas generadas dentro de nuestros otros sectores de acción que representan también espacio público. Se reconocen entonces el área del parque urbano y los espacios públicos generados en todo el área de trabajo. Posteriormente se realiza el reconocimiento de áreas que van a ser destinadas a desarrollo de arborización y posteriormente mediante el componente que nos permite generar esta distribución de puntos, se realiza la generación de masas arbóreas. Este componente de Grasshopper también nos permitía generar, por ejemplo, movimientos de masas urbanas, lo que son, digámoslo así, usuarios, peatones y demás. Entonces, digamos que está dentro de cada uno de nosotros cómo podemos aplicar cada uno de estos componentes que nos permiten tener esas facilidades. Siguiente. Y este es el resultado, digámoslo así, final de lo que es esta programación de masas arbóreas. Ya en esta etapa terminamos, digamos, con toda la programación del algoritmo y ya pasamos a la técnica final. Esta técnica, que son los resultados y la evaluación, la va a explicar mi compañero. Bueno, en este punto, ya en el punto final de todo este trabajo y también por ende de esta presentación, tenemos que recordar algo. O sea, el objetivo inicial del proyecto era generar una metodología que ustedes han visto como paso a paso, minuciosamente se han venido desarrollando una cantidad de elementos bajo la lógica de aplicar esas técnicas en todo un proceso de desarrollo urbano, y eso es lo que se ha conseguido. Y ya como resultados obtenemos tres elementos. Inicialmente la metodología, que es el enfoque principal de ese proyecto, pero también existe un resultado paralelo a ella, que es el algoritmo o el código. Y por ende también al desarrollar todo ese algoritmo o todo ese código, pues se tiene el fenotipo final de todos los prototipos del proceso, y pues esos son los resultados. Vamos a empezar con el tema de la metodología. Lo importante aquí, esa estructura ya la habíamos visto anteriormente, es comprender, como se explicó en un inicio, que una metodología es esa estructura que está organizando metódicamente una cantidad de procesos, el uso de unas herramientas, los procedimientos cognitivos, esas pequeñas etapas, de un principio a fin, desde el inicio hasta conseguir un resultado
o muchos resultados, múltiples resultados como hemos visto en el proceso. Y esta es la metodología, o sea, nuestro enfoque era estructurar, desarrollar esa metodología y ese es el resultado principal. Lo que ustedes van a ver a continuación es todo el paso a paso y la descripción minuciosa de esa metodología desde donde se inicia hasta la parte final, contando con esas, lo que llamamos nosotros técnicas macro, igualmente esas técnicas más pequeñas, unas subtécnicas, y abajo en esos recuadros blancos todo el conjunto de herramientas que se utilizaron para poder desarrollar esa etapa del proceso en particular. La metodología también tiene un proceso de evaluación. Hay que evaluar todo ese proceso y se hizo esa evaluación minuciosa desde 3 puntos o desde 3 focos: la parte de eficiencia, el tema de rendimiento y el aspecto de novedad. Con la parte de eficiencia, pues tenemos que este proceso de diseño y esta metodología en particular permite introducir, controlar y modificar variables e información en el algoritmo sin interrupción alguna de la evolución del diseño, y eso lo evidenciamos en las simulaciones que estábamos desarrollando y presentando. Otro punto, que su estructura, al basarse en el orden de técnicas y herramientas por objetivo específico, permite que el proceso sea consistente, relacional y progresivo, donde cada faceta del proceso es fácilmente identificable desde el algoritmo o genotipo y desde la expresión simulada o fenotipo. Es decir, que todo eso que explicamos paso a paso, ustedes lo van a poder evidenciar en 3 cosas. Lo evidencian primero en la metodología. Segundo, en el algoritmo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y tercero, obviamente, en el sistema de prototipados. Ustedes van a ver cada faceta y cómo en cada faceta se van generando esos prototipos. Con respecto a la metodología, se identifican como adaptable, pudiendo hibridar y mutar fácilmente según sea el caso, objetivo o necesidad, permitiendo sustituir y cambiar la mayoría de sus componentes siempre y cuando su esencia de nodos de infraestructura no se vea alterada. Es decir, si bien nosotros esta metodología cuya esencia, aunque parezca algo sutil, esa identificación de esos nodos de infraestructura, de ahí surge todo. Ahora bien, que esa metodología se puede aplicar ya no para un proceso urbano, sino para un proceso más, digamos así, más enfocado, como el tema de un desarrollo arquitectónico, o por el contrario, un tema mucho más amplio, como una relación, pues, digamos así, a nivel de ciudad. O sea, esto se ve claramente que es muy fácil de hibridar, de que esta metodología hibride sin ningún inconveniente, permitiendo múltiples desarrollos de la misma. Estos 3 puntos que están abajo, relacionados en ese pequeño esquema, pues es lo que se identifica ya en el tema de eficiencia. La metodología es versátil porque permite introducir, digamos así, valores y ser muy dinámica en ese tema. Es interconectada porque desde principio a fin se ve esa relación y se identifica claramente cada etapa del proceso, tanto en lo que va resultando, tanto lo que va emergiendo, como en la misma metodología, y es adaptable, es decir, como lo hablábamos al final, puede hibridar, mutar, para poder, digamos así, desarrollar determinado aspecto urbano o arquitectónico. Otro punto o foco de evaluación es el tema de rendimiento. El rendimiento de una metodología está estrechamente vinculado a la producción de prototipos o modelos como posibilidades de diseño que responden a un mismo objetivo desde un único proceso. Aquí no tuvimos que hacer, incluso hay un ejercicio que tenemos con mi compañera, que es mirar como un catálogo, por así decirlo, de todos esos prototipos, y son muchísimos, y no tuvimos que hacer por cada resultado un sistema de diseño, no. Toda la metodología permitió esos múltiples resultados, y ya por cuestión de tiempo, pues obviamente llegó hasta ese punto, pero si hubiésemos continuado introduciendo información, iban a salir con cada variable introducida, exponencialmente se iban a multiplicar esos prototipos, esas posibilidades, y eso es lo que se llama rendimiento. La metodología plan de nodos de infraestructura, al basarse totalmente en aspectos variables de las dinámicas de ciudad, como índices, gradientes, cantidades, etcétera, permite que en cada técnica donde estos sean introducidos y o aplicados se genere una gran variedad de modelos desde donde evolucionar el proceso, potenciando en cada caso las posibilidades. Los aspectos ya en resumen sería que es una metodología productiva por la cantidad de resultados o productos, y es variada. O sea, no estamos hablando de que las formas son las mismas. Ya evidenciamos en el proceso que pueden variar drásticamente desde el mismo código. Entonces, eso es algo interesante con el tema de rendimiento. Con el tema de novedad.
El último aspecto que es evidente en esta metodología es la novedad, pues tanto como estructura metodológica como en los elementos formales que desarrolla, permite la mutación en todo momento del proceso. El tema de mutación es importante y eso es lo novedoso del diseño paramétrico, la mutación, el cambio, el dinamismo. Esto es muy interesante y se evidenció pues claramente en el proceso que desarrollamos con mi compañera y pues en todos los procesos que ustedes van a desarrollar de aquí en adelante. Otro punto es que ya que hace uso de sofisticadas herramientas de diseño paramétrico, los resultados formales son ilimitados y su complejidad no está determinada, pues esta varía por las necesidades u objetivos a cumplir, pudiendo llegar con esta metodología desde el diseño de aspectos superficiales que son insumos para servir otras metodologías, como también pudiendo llegar al diseño de elementos de fabricación y construcción real según se le permita evolucionar. O sea, si ya es un proceso de diseño, digamos así, que ya está o quiere llegar a explorar temas de más detalle, pues esta metodología lo va a permitir. Eso es lo novedoso. Si queremos llegar hasta cierta parte, la metodología lo va a permitir. Si queremos llegar al detalle, como decía la compañera en un momento, de ya cosas más minuciosas, también lo permite. Y eso es novedoso. Sí, porque de pronto, a comparación de otras metodologías del tema convencional, pues sí, o sea, cada una está enfocada en lo suyo, como que llegas a cierta parte, acá no, acá podemos divertirnos con el proceso de diseño sin tener que estar parando o cortando. Bueno, otro de los resultados que, como se mencionó, paralelamente se obtuvo es el tema del algoritmo. Aquí lo que ustedes están viendo, esos pequeños punticos en la pantalla, son la verdad, pues, los elementos de programación donde existe, pues, información, y es todo lo que están viendo es cómo se estructuró el algoritmo. Aquí ustedes pueden observar, es un recorte porque no salió absolutamente todo, sí, por la cuestión ya de escala, de proporción, pero lo que se está evidenciando en pantalla es cómo se logró estructurar y relacionar todos esos paquetes de información, todos esos paquetes de parámetros, y la verdad llegar hasta este punto es emocionante porque se inicia lo que conocemos en Grasshopper con una pila y termina de una manera bastante impresionante, o sea, de todo lo que se puede desarrollar dentro del algoritmo, y ese es el algoritmo que pues, también obtuvimos. Y ya en el tema del fenotipo, lo que van a ver a continuación es como ese conjunto de, de expresiones de ese algoritmo en el entorno de simulación virtual. Esto pues ya es la parte de como de esos pequeños render que podemos evidenciar pues lo que resultó, digamos, la silla del algoritmo, el tema de cubiertas, tema de estructuras, plataformas, materialidades, masas arbóreas, cuestiones formales, cuestiones de conectividad, y bueno, esto la verdad es algo muy gratificante cuando se llega a este punto, el tema de pieles, y esto es pues como lo que se logró. Eh, el tema, por ejemplo, de cómo se tradujo el comportamiento de la forma que está emergiendo en ese momento, haya temas de comportamiento estructural, con los elementos topológicos y demás. Y esto, la verdad, pues es un ejercicio que se realizó, que es muy gratificante el haber podido llegar hasta este punto, porque si bien inicialmente el enfoque era un elemento, pues un proceso urbano, de distribución urbana, de desarrollo urbano, de renovación urbana, pues se pudo llegar a este nivel de detalle y pues la verdad es bastante, bastante lo que se logró realizar en tan corto tiempo. Y esto que están evidenciando es el tema de plataformas, el tema de pieles, infraestructura, la parte ya de proporciones y escalas, el tema de cubiertas, de estructuras arboriformes. Y lo que están observando en pantalla pues ya entra también dentro del proceso de fabricación digital que se realizó. Eso es pues una maqueta que se realizó del modelo en corte láser del Fab Lab. Estos ya son los elementos fabricados y lo interesante era lo que se mencionaba en un principio, o sea, que queda como esa trazabilidad o eso establecido de lo que inicia y cómo va evolucionando. Lo que están viendo son los primeros modelos de mallado urbano y cómo esto después se convierte en un elemento volumétrico que pues ya después entra en un proceso de tallado de pieles y demás, y pues ese es los resultados. Ya como conclusión de todo este proceso, sí me voy a detener como a explicar esas partes, y es que inicialmente los procesos experimentales y adaptativos en el desarrollo de metodologías de diseño paramétrico son una herramienta fundamental en la producción de sistemas teórico-prácticos para la proyección y evolución del diseño urbano y arquitectónico en Colombia enfocado al parametricismo. O sea,
Todo este proceso de investigación, de exploración es fundamental y sumamente importante para poder adelantar desde acá, desde lo local, el proceso de adaptación del parametricismo. En el desarrollo y aplicación de metodologías del parametricismo en Colombia es necesario entender los aspectos endémicos del país y de cada lugar a ser intervenido, siendo fundamental con ello un proceso interpretativo y adaptativo de metodologías del parametricismo y condiciones endémicas internacionales que se han desarrollado con diseño paramétrico, en donde muchas escuelas de arquitectura y algunos laboratorios del exterior tienen mucha experiencia. Es decir, Colombia, como lo miramos en una parte de la exposición, pues tiene sus propias características, su propio desarrollo, su propia situación, sus propias condiciones que son endémicas, es decir, que son propias del país y por eso cualquier metodología que se quiera aplicar o cualquier proceso exploratorio pues debe contemplarlas y es más, no se debe como traer y pegar, sino que se debe más bien interpretar a tal escala de que emerja esa metodología con las cosas de aquí propias de la localidad, propias del país, y eso es pues a lo que se enfoca esta conclusión. Otro punto, las metodologías de diseño paramétrico son estructuras que ordenan un conjunto de técnicas concretas que a su vez ordenadamente hacen uso de herramientas tecnológicas especializadas para desarrollar un aspecto del diseño. Cuando nosotros comprendemos lo que inicialmente se planteaba, que una metodología es una estructura que organiza un conjunto de técnicas y cada técnica a su vez es una estructura que organiza un conjunto de herramientas, de uso de herramientas y de procedimientos cognitivos, pues comprende que es un proceso, un procedimiento que no es caprichoso, además entendiendo que debe tener un alma, como hemos hablado inicialmente, que es la parte de un sustento teórico. Otro punto, el uso de herramientas de diseño paramétrico sin respaldo teórico no caracteriza un diseño o una metodología como propia del parametricismo, pues para esto es imperativo comprender las bases de este estilo como se procedió en este caso. Esto es importante. Lo que hemos visto, ¿sí? y las herramientas que hemos usado puede ser que sean utilizadas en otros procesos de diseño y no por eso están ya, digámoslo así, caracterizadas o están, perdón, caracterizando que ese diseño sea propio del parametricismo o propio del diseño paramétrico. Es decir, que cuando solamente uno se enfoca en el uso de herramientas, pues simplemente convierte en eso, en un proceso de uso de estas tecnologías, pero cuando uno comprende que existe un trasfondo, una teoría, un proceso de respaldo, pues eso es lo que está garantizando que ese diseño esté dentro del conjunto del diseño paramétrico y del parametricismo. Por último, el parametricismo, sus metodologías, técnicas y herramientas han aportado de manera invaluable a la arquitectura y urbanismo, pues desde su interior se ha llevado el proceso de diseño a niveles que en un pasado eran inimaginables, rompiendo muchas barreras que limitaron por mucho tiempo al arquitecto y urbanista a procesos convencionales y anacrónicos. Eso pues es evidenciado, ¿no? O sea, lo que podemos realizar con estas herramientas y pues también basándonos en la teoría del parametricismo, pues es llevar el diseño a niveles insospechados y esto la verdad es muy gratificante. Recomendaciones, y esto pues les va a servir mucho en los procesos que se adelanten de aquí en adelante, pues de aquí en lo que ustedes van a desarrollar, que inicialmente se recomienda que profesionales y estudiantes de arquitectura y urbanismo continúen desarrollando procesos de investigación dentro del parametricismo, explorando y avanzando como lo permitió este proyecto. O sea, no que se quede en un ejercicio académico, sino que de verdad sea el inicio de un proceso de investigación, de un proceso de desarrollo personal y académico que de verdad desde la experiencia podemos decir que es muy gratificante. Antes de desarrollar o seguir una metodología de diseño paramétrico se recomienda ahondar en aspectos teóricos del parametricismo, pues es ello lo que permitirá desarrollar un diseño marcado en el estilo. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Y por último, que se ve más provechoso y por ello se recomienda desarrollar, adaptar y proponer metodologías y técnicas de diseño paramétrico que seguir de manera estricta metodologías llevadas a cabo en otros entornos. Es decir, empezar a romper como con esa lógica que ha venido, sobre todo aquí en Latinoamérica, de traer cosas, no, o sea, ya hay una teoría que es a nivel global, entonces empezar a producir desde lo local, basándonos en esas teorías y basándonos en el uso de esas herramientas. Entonces eso es importante como recomendaciones. Y lo que ustedes van a ver a continuación, pues, es como una pequeña reflexión que yo sé que los va a divertir un poco. Inicialmente, esta palabra es fundamental, esta palabra la traemos al momento para entender lo siguiente, que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. O sea,
para que reflexionemos en qué estamos haciendo, hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos y qué está pasando con la academia y con la profesión y por ende con la arquitectura y el urbanismo. Entonces, con esto en mente, recordemos que nuestra sociedad es sumamente dinámica, es sumamente versátil, es como un océano, tal cual. Entonces, esta frase que puse y que es de mi autoría, pues muestra eso, que nuestra sociedad es como el inmensurable océano donde lo único permanente es el inagotable oleaje del cambio. O sea, la sociedad nunca se está quieta. Y ya con esa analogía que la sociedad es como un océano, podemos ver que el oleaje del parametricismo, esos cambios están llegando con ímpetu a Latinoamérica. Y hay quienes se tornan temerosos o escépticos. ¿Y qué es lo que hacen apenas ven cualquier cambio? Es correr. Es decir, no, yo eso no lo quiero, eso me asusta, eso no lo conozco, me quedo en mi zona de confort y no hago más por progresar o por conocer o por lo menos darme la oportunidad de aprender. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquello que hagamos en el presente marcará la diferencia en el futuro. Cuando la ola del parametricismo esté en todas partes, van a existir dos tipos de personas. Primero, quienes se negaron al cambio, llega la ola del cambio y pues los atropella. Segundo, quienes lo tomaron en serio desde un inicio, se entrenaron y en ese momento lo estarán disfrutando. Eso la verdad es algo muy interesante y para con esto, ahora sí ya nos despedimos. Ya por esta la presentación que teníamos para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y pues de verdad muy contentos de haber podido mostrarles lo que con tanto cariño y esfuerzo mi compañera Ángela y yo realizamos durante nuestro tiempo en la academia.